Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta tercera y última jornada del curso de verano El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. Empezamos el curso hablando de Europa y el impacto del luteranismo a nivel europeo. Ayer estuvimos más centrados en España y hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte y el impacto en Iberoamérica. El bloque de esta jornada lo hemos titulado Distintos aspectos de la repercusión del luteranismo. Y para empezar, contamos con el profesor, el doctor César Chaparro Gómez, quien es además uno de los directores del curso. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, cursó estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Salamanca, que luego amplió en la Universidad de Múnich y en la Universidad de París, Sorbona 4. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios Latinos y es el actual director de la Revista de Estudios Latinos. Es además autor de aproximadamente 150 trabajos de investigación, entre artículos y libros que versan preferentemente sobre literatura visigótica y el humanismo renacentista. Actualmente uno de sus ámbitos de investigación es el humanismo novohispano, con especial atención a las técnicas de evangelización. Además, ha desempeñado diferentes cargos en la Universidad de Extremadura, como el de decano de la Facultad de Filología y Letras, secretario general de la universidad y rector de la universidad entre el año 91 y 99. Además, es el director del Centro de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, CESECI, que, bueno, pues debo decir además es una fundación que lleva también 25 años trabajando en Extremadura, estableciendo relaciones, cooperación, proyectos de investigación a nivel académico con Latinoamérica, con Iberoamérica, y que, bueno, pues tenemos el honor que, bueno, pues con una fundación con la que nos vamos a fusionar, estamos ya en pleno proceso de fusión y, bueno, dentro de poco la Fundación Academia Europea Yuste será la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Entonces, bueno, sirva esto también de información para vosotros, de premisa, ¿no?, como novedad, para que sepáis que a partir del año que viene, cuando vengáis a los cursos de verano, pues estaremos en esta nueva fundación y tocaremos ambos aspectos, de los cuales el doctor Chaparro pues será el director académico. César, muchísimas gracias y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la Fundación Academia Europea de Yuste por haberme dado la oportunidad de codirigir con Rosa María Martínez de Codes este curso. Bien, dos o tres aclaraciones. Yo voy a seguir hablando de reforma y contrarreforma. Ya posteriormente, pues ya no sé si hablaré de ruptura, de reforma católica, pero bueno, yo me atengo a la nomenclatura clásica. Bien, en segundo lugar, yo lo que he estudiado, yo no soy historiador, lo que he estudiado ha sido la retórica, pero no tanto la retórica escolar, la retórica que se transmite en las universidades y que arranca de la retórica griega, latina, cristiana, etcétera, sino partiendo de un concepto, de una aclaración, que es la siguiente: que el mayor problema que existe en el estudio de la retórica neolatina, los siglos XVI a partir del XVI, es que se olvidan los tratadistas de tomar en consideración un hecho fundamental, y es que no hay teoría sin praxis, con que debe uno acercarse a aquella partiendo de esta, y de ahí la necesidad de profundizar en la investigación de la configuración de esa teoría retórica del siglo XVI, no tanto atendiendo a esos textos neolatinos, los clásicos, los de las escuelas y los de las universidades, dedicados a la retórica general, cuanto revisando la producción destinada, por una parte, a la formación de predicadores en el ámbito de la Reforma y de la Contrarreforma, y por otro, en el ámbito de la teorización retórica surgida del descubrimiento de nuevos pueblos que habían de ser incorporados a la cristiandad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos encontramos con textos que no llevan el nombre de retórica, pero que son retórica, porque al fin y al cabo son modelos de persuasión. Y para finalizar esta
tres aclaraciones, pongan un pie en Europa y otro pie en América, porque de lo que voy a tratar va a ser de la simultaneidad de los hechos que se dan en una parte y en otra. Bien, en el año 1507, el geógrafo alemán Martin Waldseemüller redactó la Cosmographia Universalis Introductio como prólogo a la edición de la Geografía de Ptolomeo. En el mapa que acompañaba la edición se propone por vez primera el vocablo América en honor del navegante Américo Vespucio para designar a todo el hemisferio recientemente hallado y cuyas tierras y gentes iban a ir cobrando una mayor y decisiva presencia en el devenir histórico y en la conciencia europea. Ese mismo año, en el 1507, otro alemán, de nombre también Martín, Lutero, era ordenado sacerdote en la catedral de Erfurt y decía su primera misa en la iglesia de los agustinos de esta ciudad de Turingia. Meses más tarde sería destinado al convento de Wittenberg, a los pocos años obtendría el doctorado, se convertiría en un notable profesor con más que elementales conocimientos filológicos y teológicos. Mientras tanto, otros hechos de gran trascendencia ocurrían del otro lado del océano. Un Viernes Santo, 22 de abril de 1519, Hernán Cortés, un joven extremeño dotado de grandes aptitudes para las armas y para la política y, según parece, con una formación cultural y universitaria aceptable, desembarcaba en San Juan de Ulúa, desde donde inició la marcha tierra adentro hasta llegar el 7 de noviembre de ese año a la ciudad de Tenochtitlán. La más que sonada retirada de Cortés en la famosa Noche Triste del 30 de junio al 1 de julio de 1520 coincidió con la emisión de la bula pontificia Exsurge Domine, que advertía de la próxima excomunión de Lutero si éste no se retractaba de sus tesis. En tierras mexicanas, la reorganización de las huestes hispano-indígenas duraría casi todo un año, tiempo en que en Alemania saldrían de las prensas 3 de los principales escritos de Martín Lutero: a la nobleza cristiana de la nación alemana en agosto, el cautiverio babilónico de la Iglesia en octubre y la libertad del cristiano en noviembre. El 17 de abril de ese año, Martín Lutero tuvo que comparecer, su excomunión se produjo el 3 de enero de 1521. El 17 de abril de ese año, Martín Lutero tuvo que comparecer en la Dieta de Worms ante el emperador Carlos V. Debido a su negativa a retractarse de las opiniones expresadas, se declaró su doctrina errónea y mala y se dio fin con harta confusión a un diálogo abominable con perseverancia y pertinacia del dicho Martín Luterio. En esos días, León X, el Papa Medici, al que el monje alemán había humillado llamándole asno y tirano, emitía la bula Alias Felicis, por la que se concedían privilegios para la misión evangelizadora a algunos franciscanos. Y mientras se oían los encendidos alegatos en pos de una reforma de la Iglesia por parte del apasionado y combativo fraile, en aquel otro escenario lejano y distinto, Hernán Cortés no había disminuido su actividad. El 13 de agosto de 1521, en una sorprendente campaña, el extremeño, revestido de un aura mesiánica y acompañado de algunos religiosos, conquistaba la ciudad de Tenochtitlán después de un prolongado sitio. Con ello empezaba el sometimiento de la población nativa a la soberanía política de España y a la potestad espiritual del catolicismo romano. Cortés se estaba convirtiendo en artífice de trascendentales cambios, muchos de los cuales se darían también en el ámbito de la conciencia, sacudiendo a su vez desde la base a todo el mundo occidental. El propio Cortés se mostraba interesado y en cierto modo protagonista de lo que estaba ocurriendo a una y a otra parte del océano. Cuando en el año 1520 Lutero dio a luz sus escritos reformistas, no existía Nueva España como tal, y sin embargo los acontecimientos europeos desencadenados por el cisma protestante definirían el vuelco de su posterior situación espiritual. Y es que la reforma luterana ocurre cuando apenas América está siendo percibida, o como dice Edmundo O'Gorman, inventada por parte de los europeos, proceso gradual que la introducirá de lleno en la esfera de la cosmovisión occidental y, por consiguiente, la convertirá en parte esencial de los cambios ocurridos a ambos lados del Atlántico.
la reforma teológica y moral planteada en el siglo XVI en Alemania, de una parte, y el encuentro más o menos traumático en forma de conquista militar y espiritual entre los viejos pueblos europeos y los nuevos pueblos descubiertos, por otra, fueron sucesos paralelos que marcaron de forma contundente y traumática la historia de Occidente. Los contemporáneos a estos hechos veían a la par cómo se propagaba la herejía luterana que cundía con rapidez por Europa, al mismo tiempo en que se observaban cómo se abrían los horizontes de España y del catolicismo en América. En la América hispana, y más en concreto en las crónicas, Lutero se presenta preferentemente como un molde antagónico entre el sentimiento y la imaginación, molde antagónico de los verdaderos valores cristianos y de los transmisores de estos, especialmente los misioneros. Sin duda, el conflicto reforma contra reforma, entre otros muchos motivos, contribuyó al despliegue de los valores antagónicos, sobre todo en el terreno religioso. Lutero, de esa manera, se convirtió en una figura opuesta a las posturas paradigmáticas del catolicismo de la Contrarreforma, y aunque fue un personaje ajeno al ámbito americano, pues su vida no transcurrió allí, en la psique colectiva caló profundamente como resultado de herencias y estereotipos provenientes de España. Como he tenido ocasión de señalar en mis estudios sobre el franciscano Diego Valadés y su retórica cristiana, en el andamiaje retórico novohispano se utilizaron preferentemente los recursos propios del genus demonstrativum, en concreto en todo lo referido a la alabanza de las virtudes, el vituperio de los vicios, la amplificación y los exempla. Es en este ámbito en el que hay que colocar la imagen prototipo de Lutero, que responde de esa manera a necesidades ideológicas determinadas. Los autores que escriben sobre la realidad novohispana y que hacen mención del reformador alemán, o hablan simplemente del cisma producido en la Iglesia y de sus repercusiones, o emiten opiniones sobre la personalidad y el carácter de su principal instigador, o presentan la adhesión de los nuevos pueblos a la fe cristiana como compensación por la salida de otros del redil de la verdadera Iglesia. En cualquier caso, Lutero es ubicado fuera de los confines de su contexto, de acuerdo con los parámetros del tipo de narración empleada, que tenía como finalidad presentarlo como sinónimo de caracteres negativos, ya que de esa manera la referencia a su persona provocaría un impacto mayor en los receptores del mensaje, con el fin de persuadirlos en el rechazo de los vicios y defectos encarnados en la figura arquetípica del fraile alemán. Así, los hechos que se relatan son en su mayor parte reales, pero la descripción de Lutero es ya un asunto retórico, elaborado a partir de lugares comunes sacados de la tradición clásica, medieval y renacentista. Un hombre enviciado y envilecido, degradado y malvado, recipiente del mal y encarnación moderna del demonio. De manera general, en estas obras, preferentemente crónicas, historias o itinerarios, para los evangelizadores, surgirán fundamentalmente dos temas con una fuerte carga simbólica. Por un lado, Lutero se hará sinónimo del mal, vehículo e instrumento del demonio, y por otro, se llevará a cabo una identificación entre el mundo descubierto y el paraíso terrenal. Habrá una intrínseca correlación entre ambas ideas, y las dos serán tropos retóricos en los que se insiste de manera persistente. Un continente de concordia, domicilio predilecto de las mejores esperanzas humanas, opuesto al continente de discordia, fruto de la Reforma protestante. No hay en los escritores de crónicas cercanos al descubrimiento noticias sobre Lutero. Este hace su aparición en la actividad historiográfica y literaria de la segunda mitad del siglo XVI, entre frailes preparados, miembros algunos de ellos fundadores de los principales establecimientos novohispanos. Su producción, que versa sobre muy diferentes e importantes temas como la historia prehispánica e indígena, la conquista, la fundación de ciudades, la acción de las diversas órdenes religiosas, etc., forma un corpus que puede ser visto, y de hecho lo es, a la luz de acontecimientos más generales, como tipos de discurso propagandístico que intentan demostrar a un público lector más amplio que en el Nuevo Mundo la Iglesia Católica ha hecho grandes progresos, en contraposición
con el estado de cosas en el viejo mundo. Por otra parte, cuando estos escritores realizan su labor, manifiestan en su pensamiento el impacto de los ideales tridentinos. El temor al protestantismo se palpa en las obras de los misioneros y, por tanto, hay que advertir sobre la necesidad de prevenir el contagio de la heterodoxia en América gracias al influjo de esas corrientes en los indígenas. Centrando nuestro análisis en algunos de esos intelectuales, hay que decir que Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias, 1552, aunque no escribió desde el Nuevo Mundo, sin embargo, opinó que el descubrimiento de América fue, después de la vida de Cristo, el mayor acontecimiento de la historia del mundo. Además, esbozó un retrato de Lutero que influyó de manera decisiva en todo el mundo novohispano, tachándolo de personaje vehemente, mentiroso, pleitista, calumniador, tramposo, rudo, bufón, bribón y borracho, y condenando al luteranismo como una secta errada. Por su parte, el dominico Bartolomé de las Casas emitió juicios interesantes sobre el problema de la herejía de su tiempo, y encontramos en su voluminosa obra algunas referencias sobre Martín Lutero. En concreto, lo llamó fiera bestia por negar la potestad eclesiástica y rechazar la obediencia a los prelados. Otro punto de arranque en la concepción que se tuvo de Lutero en Nueva España lo originó el juicio del franciscano Bernardino de Sahagún, que llegó a México en 1529 y murió en esas tierras en 1590, y que fue exponente de la pugna que los reformadores desataron, sobre todo a través de la literatura panfletaria, contra los franciscanos. Él avanza una reflexión sobre el problema, sobre el tema de la compensación o restitución, que se repetirá a partir de entonces en numerosos autores. Dice él: cierto parece que en estos nuestros tiempos y en estas tierras y con esta gente ha querido nuestro Señor Dios restituir a la Iglesia lo que el demonio ha robado en Inglaterra, Alemania y Francia, en Asia y Palestina, de lo cual quedamos muy obligados a dar gracias a nuestro Señor y trabajar fielmente en esta su nueva España. Las pérdidas provocadas por el cisma protestante serían ampliamente compensadas por las ganancias al otro lado del Atlántico. Los autores mencionados citan y analizan la figura de Martín Lutero, pero sin compararlo con ninguna figura relacionada con la conquista y evangelización de Nueva España. A partir de aquí me fijaré en los cronistas, historiadores y, en general, autores que conforman la imagen del fraile reformador en contraposición a los protagonistas de la gesta americana. Pero unas palabras sobre retórica y sobre este aspecto de la confrontación o de la comparación. La comparación es un componente del andamiaje retórico y constituye un procedimiento para presentar los datos que se consideran relevantes de un modo más claro al quedar patentes gracias a los contrastes. Como nos transmiten los manuales de prognosmata, los ejercicios preliminares, la comparación puede ser entre cosas y personas, y en cada una de ellas hay unos ítems que hay que cubrir, exigiendo en el orador vehemencia y vivacidad. En gran medida, la comparación queda incluida en el encomio o alabanza cuando se amplifican las cualidades por comparación y también en el vituperio con el mismo valor. Eso sucedió en gran parte en obras como el De Viris Illustribus de Cornelio Nepote en época clásica y muy señaladamente en las vidas paralelas de Plutarco, autor, como sabemos, muy manejado e imitado hasta la saciedad en esta época. Desde el punto de vista ético y pedagógico, el objetivo primordial al utilizar esta técnica retórica de la comparación es, por una parte, exponer ejemplos edificantes y llenos de virtud, cuyo conocimiento e imitación estimulen las buenas tendencias que existen en cada uno, y, por otra, presentar las trayectorias vitales de personajes responsables de actuaciones perversas, viciosas y dignas de toda repulsa. La comparación, cuando se trata de las vidas o retazos de las vidas de personajes contrapuestos, siguen un orden aproximadamente cronológico. Empiezan con noticias del nacimiento, dando detalles de tiempo y de lugar, de la familia, de la educación, del aspecto personal. A veces se añaden profecías o signos que anuncian el carácter del personaje, que vaticinan su futura gloria o que predicen su muerte. A continuación, se exponen los hechos más relevantes y notables, mencionando anécdotas que esclarecen la forma de ser y de actuar
de los biografiados. En todo ello tiene especial importancia la búsqueda de paralelismos y episodios análogos entre los personajes comparados. Pues bien, con estas premisas teóricas y en el ámbito concreto de la Reforma y de la Contrarreforma, ya la figura de Martín Lutero había sido contrapuesta a la de un adalid del catolicismo ortodoxo, Ignacio de Loyola. San Ignacio es la primera figura católica que fue contrapuesta al fraile agustino. Esto nos dice Pedro de Rivadeneira en su vida de San Ignacio de Loyola, buscando ya el paralelismo o contraposición entre ambos personajes. El año 1483 nació Martín Lutero en Sajonia, provincia de Alemania, para ruina y destrucción de los nacidos, y el de 1517 comenzó a predicar contra las indulgencias, y el de 1521 se quitó la máscara y descubiertamente publicó la guerra contra la Iglesia católica. Y ese mismo año, Dios nuestro Señor quebró la pierna al padre Ignacio en el castillo de Pamplona, y de soldado desgarrado y vano le hizo su capitán y caudillo y defensor de su Iglesia contra el Lutero. Y termina Rivadeneira: esto es propio, como he dicho, de la providencia y del consejo del Señor, socorrer y ayudar a la mayor necesidad, y oponer a Simón Mago un San Pedro, príncipe de los apóstoles, a un Arrio un Atanasio, a un Nestorio un Cirilo, a un Joviniano, Vigilancio y Elvidio, un Jerónimo, y a Manes y Pelagio un Agustino. Como vemos, Rivadeneira, en una visión de historia claramente providencialista, hace coincidir en el año 1517 el comienzo de la predicación de Lutero y la conversión de Ignacio. Pero él no fue el creador del paralelismo, y al principio, cierto es, anduvo algo desorientado en cuanto al año en que colocó tal sincronismo. Ignoraba todavía que Ignacio cayó herido no en 1517, sino en 1521. Pero antes de él, ya Jerónimo Nadal había aludido a la misma antítesis en sus pláticas en Roma, al atribuir a la decisión divina la aparición de un Ignacio fere odem tempore, casi en el mismo tiempo, como antagonistén, es decir, como antagonista de Martín Lutero, a semejanza de como en otro tiempo apareció David frente a Goliat. Ciñéndonos ahora sí al ámbito del Nuevo Mundo y más en concreto al territorio de Nueva España, la comparación antagónica primera y más importante, como es de esperar, es la que se produce entre Martín Lutero y Hernán Cortés. El primero que hizo la conexión o contraste entre estos dos personajes fue, al parecer, Gonzalo Illescas, en su Historia pontifical y católica. En capítulos distintos hace estos retratos de Cortés y Lutero, conectados entre sí por el año de su nacimiento y por el sincronismo en cuanto al inicio de sus actividades, circunstancias que destaca son fruto de la voluntad y de la providencia divinas. Dice él: Hernando Cortés nació en Medellín el año del Señor de 1485. Su padre se llamó Martín Cortés de Monroy y su madre Catalina Pizarro Altamirano. Eran entrambos hijos dalgo, sin raza, muy honrados y buenos cristianos. Su madre, como devota y católica mujer, quiso darle un santo por abogado, y echando suerte entre los apóstoles, cúpole el apóstol San Pedro. Y así tuvo en él por toda la vida muy particular devoción. Martín Lutero fue hijo de Juan Luder y de Margarita, su mujer, personas viles y de baja suerte. Nació en la villa de Islevio, lugar de Sajonia, del señorío de los condes de Menfeld, en el año de Cristo nuestro Redentor de 1485, en el mismo año que, como vimos más arriba, nació en Medellín el famosísimo barón Fernando Cortés, marqués del Valle. Y así, parece cosa que no se debe pasar sin alguna consideración que en un mismo año haya nacido Martín Lutero en Sajonia para turbar el mundo y Cortés en España para atraer a la Iglesia infinita multitud de gentes bárbaras. Porque así como nacieron casi en unos mismos días, así también comenzaron cada uno su negocio en un mismo año. Lutero a corromper el Evangelio entre los que lo conocían y le habían ya recibido, y Cortés a publicarle limpia y sinceramente a las gentes que nunca habían tenido noticia de él ni habían oído predicar a Cristo. A lo largo de su obra, Illescas da otras noticias sobre Lutero, como por ejemplo el cambio de nombre y una alusión a la festividad litúrgica del día de su nacimiento, dedicada al obispo San Martín de Tours, que comentaré más adelante.
En este mismo sentido, el criollo Baltasar de Obregón, en 1584, en su Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, escrita por el conquistador en el año de 1584, declara que Dios dispuso que en el mismo día en que vino al mundo el pérfido Lutero, naciese Hernán Cortés para la conversión y salvación de muchos indios idólatras que estaban ciegos y engañados por el demonio. Dice él, consideración cristiana evidente y memorable es la que se ha explicado y puesto en las crónicas de la segunda parte de la pontifical y conquista de México, de cómo, cuando Dios nuestro Señor permitió la infernal y abominable secta contagiosa con daño en las almas por las culpas y pecados de los hombres de la secta del abominable y ponzoñoso basilisco Martín Lutero, fue servido permitir y ordenar que el día que nació este pérfido dañador y enemigo de nuestra santa fe católica, nació el católico y cristianísimo marqués don Hernando Cortés, para que el remedio, conversión y salvación del gran número de indios idólatras que con el engaño y ceguedad del demonio se sacrificaban y vivían sujetos y avasallados, desordenados, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Es decir, ven la comparación. No quiero leer más para no hacérmela. La obra de otro famoso franciscano, Jerónimo de Mendieta, titulada Historia Eclesiástica Indiana, aunque con clara influencia de la historia de Illescas, sin embargo, agrega algunos juicios interesantes en torno a la figura del reformador alemán, volviendo a tratar a Martín Lutero según los esquemas preestablecidos por la retórica y comparándolo con personalidades importantes en la conciencia española. El cronista franciscano exaltó a Cortés por llevar la buena nueva a un pueblo que desconocía la palabra divina y por haber hecho todo lo que estaba en sus manos para establecer la fe católica entre los paganos. Como antítesis, Martín Lutero era condenado no solo como heresiarca perverso, sino como el propio anticristo. Además, Mendieta resalta el hecho de que la conquista de México y la reforma protestante fueron sucesos contemporáneos que ciertamente trastocaron la historia, pero, dice él, cuyas consecuencias en el plano moral debían medirse de manera diferente. Para él, dentro de un esquema providencialista y teleológico, la gesta conquistadora y evangelizadora de los españoles había ocurrido para el bien de la Iglesia universal y, por ende, de la humanidad entera, mientras que el otro acontecimiento, el cisma luterano, parecía guiado por el demonio como un obstáculo a la voluntad divina. Por otra parte, Mendieta alude al misterio que supone el incomprensible designio de Dios, quien, mientras revelaba la verdad a algunos, cerraba los ojos a los otros. Dice él, débese aquí mucho ponderar cómo, sin alguna duda, eligió Dios señaladamente y tomó como instrumento a este valeroso capitán, don Fernando Cortés, para, por medio suyo, abrir la puerta y hacer camino a los predicadores de su evangelio en este nuevo mundo, donde se restaurase y se recompensase la Iglesia católica con la conversión de muchas ánimas. Se recompensase la pérdida y daño grande que el maldito Lutero había de causar en la misma sazón y tiempo en la antigua cristiandad. De suerte que lo que por una parte se perdía se cobrase por otra, y así no carece de misterio que el mismo año que Lutero nació en Islebio, Villa de Sajonia, naciese Hernando Cortés en Medellín, Villa de España. A esta comparación antitética en la que los dos personajes son instrumentos en las manos de Dios, Lutero encarnando el mal y Cortés el bien, añade Mendieta la que, aludiendo a relevantes figuras bíblicas, se produce entre Cortés y Moisés. Dice él, mirad si el clamor de tantas almas y sangre humana derramada en injuria de su Criador, hace referencia al sacrificio de 80.400 personas en la dedicación del Templo Mayor de los ídolos, sería bastante para que Dios dijese, vi la aflicción de este miserable pueblo y también para enviar en su nombre quien tanto mal remediase como a otro Moisés a Egipto. Probablemente esta alusión que hace Mendieta a Moisés querría contrarrestar la que hizo Juan Aurifaber, compañero de Lutero, en sus últimos viajes, al referirse al agustino como digno y gloriosísimo Moisés de los alemanes. Y además sigue Mendieta como particular provisión o providencia divina, también Dios, como le sucedió a Moisés, balbuciente ante el faraón, proporcionó a Cortés, que era mudo ante los indios, efectivos intérpretes en las personas de la India Marina y del español Jerónimo de Aguilar.
Las figuras de Lutero y Cortés son retomadas por el franciscano Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana, en medio de una disertación interesantísima sobre la diferencia entre la herejía y la idolatría, y ya en un ambiente claramente contrarreformista. Aunque la monumental obra de Torquemada ha sido muy valorada por la historia antigua que ofrece y en la que se profundiza en las principales culturas del México precolombino y en los primeros años de la evangelización, sin embargo, no interesa menos en los textos en que vierte juicio sobre la herejía, que es donde aparece la figura de Martín Lutero, colocándolo de esa manera en la historiografía mexicana. En la obra de Torquemada, Lutero ocupó un lugar importante en las reflexiones relativas a la maldad. De hecho, encontraba al maléfico espíritu frecuentemente personificado en el reformador alemán. Le llama maldito hereje, apóstata de la fe, hombre malo y pecador, otro Lucifer, y el luteranismo es tachado de diabólica lepra, mala secta, mancha que cunde, herética ponzoña, y sus seguidores son leones infernales y causantes de que en algunas partes del mundo que solían ser católicas han venido a caer de la fe en tantos errores. Pero sigue Torquemada, el demonio engaña a unos porque así Dios lo ha dispuesto, y ese mismo Dios abre los ojos de otros y los hace conocer los errores y cegueras en que han estado. Otra vez, como digo, el sentido providencialista de los acontecimientos. Cortés fue, en la retórica del fraile franciscano, una figura que igual convertía gentiles que actuaba contra la herejía. Tanto la herejía como la idolatría eran abominables, pero se trataba en el fondo de cosas bien distintas, pues la maldad estaba representada en la imagen de la herejía, mientras que la ignorancia, que no era lo mismo, competía con la idolatría. La contraposición Lutero-Cortés no es la única que Torquemada introduce en su obra, sino que éste retomó la figura del franciscano Martín de Valencia, que iba al frente de los 12 famosos apóstoles de Belvis de Monroy, y la volvió a colocar antagónicamente en primer plano frente al reformador alemán. Dice así: Martín Lutero comenzó su secta cerca del año de 1517, en el cual año ya también comenzaba la fama del descubrimiento de tierra firme de estas Indias. Y no haciendo agravio a la misma historia, podemos decir que si Martín Lutero pervirtió con su falsa y abominable doctrina tantas y tan grandes provincias de gentes, Fray Martín de Valencia convirtió a Jesucristo otras tantas y muchas más, con su santa y evangélica doctrina. Y si el otro, Martín Lutero, con soberbia, como otro Lucifer, derribó a los que lo siguieron, este humilde fraile, con humildad cristiana y profesión de pobreza, guió a estos indios para Cristo, que es el verdadero pastor. Para Torquemada, Martín de Valencia había sido elegido para la conversión y Hernán Cortés para la conquista militar. Y en otro pasaje reitera la contraposición añadiéndole una referencia indirecta al relato legendario adjudicado a San Martín de Tours, en cuya festividad litúrgica, 11 de noviembre, como dijimos anteriormente, nació Martín Lutero. De esa manera se unían providencialmente los tres Martín: San Martín de Tours, Martín Lutero y Martín de Valencia. Dice él: el mismo año que Martín Lutero, heresiarca, comenzó en la Germania a derramar su herética ponzoña, se levantó en España Martín de Valencia, apostólico varón, para traer a los indios a la doctrina sana y santa del Evangelio sagrado de Cristo nuestro Redentor. Porque la capa de Cristo que un Martín hereje rompía, otro Martín católico y santo cosiese, y la vestidura que aquel mal hombre desnudaba a los cristianos que pervertía y engañaba, este verdadero imitador de la verdad evangélica, se refiere a Martín de Valencia, la vistiese a estas nuevas plantas cristianas que de voluntad la recibía. Sobre todo para los alumnos, lo que tienen que saber es que este San Martín de Tours, que es del siglo IV después de Cristo, fue un obispo católico de Tours y que la leyenda más famosa en torno a su figura sucedió en el invierno del 337, cuando Martín estaba en Amiens y encuentra cerca de la puerta de la ciudad un mendigo tiritando de frío y a quien le da la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenece al ejército romano en que sirve. En la noche siguiente, Cristo se le aparece vestido con la media capa para agradecerle su gesto.
y esta es la escena que iconográficamente se ha utilizado, se ha preferido para la representación de San Martín de Tours. Bien, con toda probabilidad, estas referencias las tomaría Torquemada del franciscano Diego Valadez, quien nos dice en su retórica cristiana: no han faltado historiadores de gran autoridad que, entre otras reflexiones, observaron esto, que en el mismo año en el que el desdichado heresiarca Martín Lutero empezó a esparcir su ponzoña por Alemania, en ese mismo año se levantó en España Fray Martín de Valencia, el cual enseñaría a los indios la doctrina cristiana. Y no carece esto de razón, porque Martín Lutero comenzó en el año 1517 y en el mismo año se difundió la fama de las cosas acaecidas en las Indias, que había descubierto Cristóbal Colón por primera. Y por ese mismo tiempo, este bienaventurado Martín tomó la decisión de iniciar el recorrido por estas regiones, etcétera, etcétera. El apelativo de Archiereticus Maledictus in Germania, que le dedica Valadez a Lutero, tiene mucho que ver con la actitud beligerante, recuérdese su obra Aserciones católicas contra la tesis luterana, que este fraile franciscano extremeño, Diego Valadez, mantuvo en el programa contrarreformista de la Iglesia Católica. Su retórica, publicada en Italia en 1579 y muy poco después en tierras alemanas, 1588, surge en un momento en que los protestantes fomentan sus ataques a la labor colonizadora y misionera de España desde sus activas imprentas. Por otra parte, para Valadez, Martín de Valencia encarnó todos los valores cristianos. Este misionero recibió el breve pontificio para pasar a Nueva España como superior de los 12. Igualmente presidió la Junta de 1524, en la que se discutió cómo había que destruir la idolatría e implantar la fe en Cristo. En las mismas fechas en que Lutero rechazaba los sacramentos del rito católico, en tierras americanas, este Martín de Valencia hacía un corpus doctrinal de los mismos y, como fundador de la provincia del Santo Evangelio, se los administraba a los indígenas. Finalmente, en este recorrido por los autores, cronistas, historiadores o rhétores, tenemos que hacer mención de Fernando Pizarro y Orellana, que en sus Varones Ilustres del Nuevo Mundo vuelve a afirmar que nació este ilustre varón el mismo día que aquella bestia infernal, el pérfido heresiarca Lutero, salió del mundo. Este, para persecución de la fe católica en las partes que estaba asentada, y nuestro insigne capitán, para que templase el daño que aquel monstruo causaba y extendiese la fe de Cristo nuestro Señor por su preciosa sangre en los remotos antípodas del mundo. Muy brevemente, en el ámbito de la creación más estrictamente literaria, la contraposición entre Lutero y Cortés aparece igualmente en numerosísimas ocasiones. Así, a fines del siglo XVI, el poeta castellano Gabriel Lobo Lasso de la Vega, en su poema épico Mexicana, echó mano de este recurso retórico, informando que el reformador alemán, horrible y feroz monstruo, había nacido el mismo año que el conquistador de México. Dice, este para sembrar 1000 opiniones torpes, sin fundamento, ciegas, vanas. Aquel para ocupar de 1000 millones de ellas las altas sillas soberanas. Uno para abrasar los templos santos y profanar su culto misterioso. Otro para fundar lugares santos do la cruz introdujo fervoroso. También a finales del XVI, el criollo Antonio de Saavedra Guzmán, autor del Peregrino Indiano, canto épico y alegórico de la conquista de México, vuelve a la idea de que Lutero y Cortés nacieron el mismo día y que el nacimiento del segundo constituyó una compensación por el nacimiento del primero. 3 antipapas entre los que ha habido han a la cristiandad aprovechado. Cuando nació Lutero en Alemania, nació Cortés el mismo día en España. Años después, el gongorista Arias Villalobos, en su canto intitulado Mercurio, presenta al dios indiano del lago amedrentando a Moctezuma para que vaya al evangelizador Cortés a abrazar la fe de Cristo, mostrándole en sueños a Lutero en el infierno. Dice, y al minotauro apóstata Lutero, con la clava de fe en su laberinto, por el que en cruz por él su carne clava, la clava y con mortal clavo la enclava. Tirso de Molina establece el contraste entre Lutero y Cortés de una manera más genérica en su comedia La Santa Juana, en la segunda parte. Si un pequeño rincón paga tributo en Europa a Lutero pervertido, por la ambición que le hace disoluto, un nuevo mundo rico y extendido ha descubierto la romana barca que al yugo de la cruz está rendido, etcétera, etcétera.
En la comedia El valeroso español y primero de su casa, Gaspar de Ávila vuelve a hacer hincapié en el nacimiento en el mismo día de Lutero y Cortés, y en la comparación entre ambos, la exagerada supremacía del extremeño aparece exaltada de nuevo. Dice él, pues más almas dio en un día Cortés a Dios que en un año, Lutero a su ciego error, y no hay premio a su valor, pues dio con triunfos y palmas a Dios infinitas almas y a España infinito honor. La antítesis Lutero-Cortés vuelve a aparecer en el poema Hernandía de Francisco Ruiz de León a la hora de celebrar el triunfo de Cortés y de su fe en el Imperio azteca, mientras cunde la herejía ponzoñosa otra vez de Lutero. Y ya a finales del 18, Nicolás Fernández de Moratín, en el canto épico Las naves de Cortés destruida, Satanás arenga a las huestes infernales contra Hernán Cortés, mencionando de nuevo paralelamente a Lutero. Mas hay que ese adalid el mismo día que nacer vimos al sajón Lutero, nació también para la afrenta mía, pues pierdo en él cuanto en esotro adquiero. Termino. Hoy sabemos que Lutero y Cortés no nacieron en el mismo año, ni mucho menos el mismo día, como suponían estos autores. El reformador vino al mundo en Isleben, pero un 10 de noviembre, no un 11, San Martín de Tours, del año 1483, mientras que Cortés nació en 1485 en el pueblo extremeño de Medellín. Lutero murió en 1546 y Cortés al año siguiente. Aunque fuese por esos pocos años de diferencia, las coincidencias y contraposiciones eran dignas de notarse y fueron aprovechadas como un recurso retórico para perfilar el antagonismo entre ambos personajes y, sobre todo, para insistir en el carácter providencial de la hazaña cortesiana. Así pues, Lutero y Cortés, como en menor medida Lutero y Martín de Valencia, aparecen confrontados en una visión eminentemente providencialista. Uno, símbolo del demonio, nació para causar el mal. Otro, viniendo al mundo en el mismo año, según dicen, supuso la victoria sobre él. De esa manera se compensaba la pérdida de los territorios conquistados por Satanás en la persona y obra de Martín Lutero. Y un último dato que cerraría el círculo de esas coincidencias buscadas por la providencia divina. Y nos lo da la bula de canonización de San Ignacio de Loyola, que dice así: en la época en que fueron descubiertos nuevos mundos y en el viejo se levantó Lutero para combatir a la Iglesia Católica, tuvo Ignacio la idea de fundar una compañía que se había de edificar preferentemente a la conversión de los paganos y al rescate de los herejes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Chaparro, por esta visión del impacto, o si podemos decir, más bien visión comparada, ¿no?, que hubo sobre Martín Lutero y las ideas de Martín Lutero con respecto al Nuevo Mundo y a los personajes que fueron enviados, ¿no?, para evangelizar. Además que contrasta mucho esa visión y cómo se utiliza ambas figuras, ¿no?, la figura de Hernán Cortés con la de Lutero como contrapuestas a la hora de explicar eso que está ocurriendo en Europa con respecto a lo que se estaba intentando transmitir en Latinoamérica. A mí me surge la duda de si en ese siglo llegó a haber algún impacto de la reforma de Lutero. Por supuesto queda evidentemente claro que no fue a través de, pues de los frailes, pero a través de los colonos, a través de otra serie de personajes, de nobles que acudieron a Iberoamérica, llegó a haber un impacto de la reforma desde el principio en la conquista de América, o también hubo, además, si hubo esa transmisión, hubo confrontamiento a raíz de estas dobles teorías. Yo ya dije al principio que no soy historiador de América, ¿no? Entonces yo creo que
tanto Consuelo como, en fin, vosotros mismos, Rosa. La impresión mía es que no hubo mucha explicación, aunque sí hubo casos concretos de algún obispo o de tal que fueron acusados de sospecha de luteranismo, de sospecha de erasmismo, etcétera, pero yo creo que no tuvo una influencia. No hubo un impacto. No tuvo una influencia en eso. Sí, tenemos el micro, por favor. Aquí, por favor, aquí adelante. Vamos levantando las manos los que queréis intervenir para ir yo cogiendo. Sí. Es cierto que hay muy pocos luteranos entre los colonos y los conquistadores menos, Sí, sí. pero muy rápidamente en el siglo XVI, en Nueva España en particular, aparecen los piratas y corsarios y la carrera para controlar el Pacífico entre Inglaterra y España, ¿no? Entonces, mi punto de vista sobre eso es que muy tempranamente, a través de los autos de fe y que se hacen en Plaza Mayor de la Ciudad de México, como un espectáculo Acérquese el micro. que da a ver lo que es el luteranismo como herejía, ¿no?, a combatir. Y muy tempranamente, entonces, en la conciencia novohispana aparece este término de Lutero como el símbolo del peligro político en cierto sentido, y eso va a atravesar todo el periodo colonial hasta el siglo XIX, donde el término de comunista y luterano van a ser equiparados. De hecho, el enemigo político es... Entonces, eso para mí arraiga muy tempranamente en el periodo colonial y en particular a través de estos espectaculares autos de fe. Sí, sí. Donde se queman libros y herejes, etcétera, ¿no? De hecho, incidentalmente, hay un capítulo muy interesante en esto del antagonismo, que es el antagonismo que se produce entre la figura de Lutero y la Virgen de Guadalupe, que es muy interesante. Hay muchas contraposiciones, que yo veo también que es una contraposición, ¿verdad?, entre la negación del culto a la Virgen y, sin embargo, la exaltación del culto a la Virgen guadalupana, ¿entiende? Y he encontrado textos donde contrapone a la Virgen de Guadalupe con Lutero, no ya solo con un personaje histórico masculino, sino incluso con la propia Virgen, ¿no? Lo cual me da, en fin, pienso que se trataría también de una acentuación de la lucha contra el luteranismo, exaltando el culto a la Virgen, ¿no? También de eso ahí tenemos textos, también. Sí, proto-nacionalismo, sí, por supuesto, eso existe. Sí, muchas gracias por incorporar efectivamente al debate la utilización de la retórica en las crónicas, en los cronistas. A mí me parece de gran utilidad, porque muchas veces hemos perdido esa faceta desde la perspectiva del aporte de la literatura en la comprensión de la historia. Entonces, bienvenida efectivamente, porque es interesante y aporta mucho a la comprensión del fenómeno que estamos estudiando. Ahora bien, yo quisiera recordar que cuando se plantea el proceso de descubrimiento, de colonización del Nuevo Mundo, los reyes católicos no conocen a Lutero. Es decir, la política religiosa de los reyes católicos no está diseñada en base a una herejía, sino que está diseñada en base a una experiencia de frontera, que es la experiencia del musulmán en España. Esa experiencia de frontera trasladada de alguna manera al Nuevo Mundo. Entonces, realmente el tema de la herejía viene mucho tiempo después. Es decir, como tú bien has comentado, los cronistas son de los años 1550, los que retoman efectivamente ese mensaje heresiarco y lo trasladan a esas comparaciones adecuadas para trasladar ese mensaje de frenar y bloquear la entrada de la herejía en el Nuevo Mundo. Pero los primeros 50 años es un proceso, 1492 en adelante, es un proceso, no se sale del Caribe hasta 1520, prácticamente, y no se conoce a Lutero en el Caribe. Por lo tanto, hasta que no se salta, como bien decía César, a lo que es la Nueva España, a lo que va a ser la Nueva España, ese proceso no se va a dar. Ese proceso de difusión del luteranismo no se va a conocer. Es muy posterior, son los años 40, 50, 60. Entonces, digamos que los pasos de la evangelización no van
Fray Martín de Valencia no conoce, poco conoce a Lutero Fray Martín de Valencia, muy poco. Cuando él toma efectivamente el liderazgo de los 12 franciscanos en la Nueva España, tiene por delante una labor ímproba, y ahí están los primeros concilios provinciales, no los genéricos, sino los primeros pasos de esos 1525, 1530, que son de gran interés porque ponen los pasos de la evangelización, ¿no? Entonces, no sé, creo que Lutero se le traspola muchas veces a periodos previos a su propio desarrollo, ¿no? Sí, no, ya he dicho que es en la segunda mitad del siglo XVI cuando aparece la figura de Lutero en estos cronistas, ¿no? Sí. ¿Otra? Bien. ¿Se me oye? Sí. No, oiga. Acércate del micro para que se oiga bien. Muchas gracias, doctor Chaparro, por este florilegio Más cerca el micro. de retórica moral política, ¿no? Que me parece absolutamente importante, sobre todo por poner de relieve un punto que me parece absolutamente capital, que es primero el objetivo político que hay detrás de esta retórica, retórica moral, que es evidentemente una retórica política, y que hay que entenderla, a mi juicio, pues desde esa realidad ya de una Europa absolutamente fragmentada, en dos bloques claramente definidos, que la paz de Cató Cambrèsis y la llegada de Felipe II marca ya la diferencia, y una realidad absolutamente dicotomizada a un lado y a otro de esa frontera religiosa. Esta retórica plantea el aspecto restaurador de la cristiandad, de una nueva cristiandad que no es la luterana, y dirigida y gestionada desde la monarquía católica. Porque de lo que se trata es que ahora el verdadero poder en la Europa y fuera de Europa, en la globalidad europea, que significa la nueva realidad americana, hay un imperio ya en sí mismo, un imperio de por sí, como se ha escrito y se ha dicho por parte de una historiografía que es interesante y que, bueno, nosotros los historiadores modernistas la trabajamos con mucha frecuencia, ¿no? Felipe II es el nuevo emperador de la nueva cristiandad católica, porque lo que hay en Europa ya no es nada. Mejor dicho, es un imperio jurídicamente heredero, pero ya no es el imperio romano-germánico, es el imperio germánico, no un imperio romano. Y esta idea de recuperar ese discurso de esta nueva cristiandad, estos nuevos territorios, en esta nueva realidad política, tiene ese objetivo: apoyar y asentar un nuevo emperador de la nueva realidad católica que corresponde a la monarquía católica. No es un emperador al uso, naturalmente, jurídico e institucional, pero sí es un imperio de por sí. Y esto es algo tan absolutamente importante que la propia Santa Sede tiene que reconocerlo como tal. Simplemente unas consideraciones, unas reflexiones a colación de este espléndido ramillete de retórica política. De hecho, muchas gracias. De hecho, entre las hojas que no he podido leer, un párrafo referente precisamente a la retórica cristiana de este Diego Valadés, que digo, la retórica de Valadés resulta ser un eficaz instrumento para la promoción de una muy necesitada de aliento vocación misionera, objetivo político inmediato, tanto en la dimensión nacionalista española como en la visión que del problema de la expansión de la palabra de Cristo asociada a procesos coloniales se estaba formando a fines del siglo XVI en el dispositivo temporal de la Iglesia de Roma. Esta introyección de una intencionalidad política y estratégica en que estaba empeñada la Iglesia, sobre todo en Roma, de propaganda fide, en un cuerpo de doctrina técnica, que sería la doctrina retórica clásica, objetivada por una tradición como la retórica, no debe sorprender, no solo porque en el seno de cualquier mecanismo, por objetivo y abstracto que sea, siempre alienta una determinante abierta a lo político o influida y determinada por ello, sino porque la lengua está asociada a lo político, realiza lo político y lo expresa. Y ahí está la famosa frase de la política y el imperio y todo esto, ¿no? Pero es eso, está perfectamente... Sí. Una última intervención por aquí. Sí, bueno, en el traslado de luteranos a América hay que tener en cuenta una cosa muy clara.
El proceso de traslado de población es un proceso, como dice Richard Koneske, controlado por ley. En España no va cualquiera. No pueden pasar a América, es una obra castellana. Fijaros, los aragoneses, que son la otra parte de la corona con los reyes católicos, solo tienen cargos a partir de las Cortes de Monzón de 1585 y los castellanos en Aragón. Es decir, está controlado. ¿Van andaluces? Por supuesto, bueno, son castellanos. ¿Van aragoneses, navarros? Sí van, pero está controlado por ley. Y mucho más a la parte alemana del emperador. Solamente hay un periodo en el que se abre por las presiones que hacen al emperador, es de 1526 a 1529. En ese momento se cuelan los luteranos, porque tenemos que tener en cuenta una cosa que algunos que habéis repetido cursos, a mí me lo habéis oído. Nosotros es el imperio que tenemos una vocación espiritual, es decir, nosotros no vamos a América a enriquecernos, que también, sino a transmitir la fe. Y en esa transmisión de la fe tiene muchísimo cuidado la corona española desde el primer momento, que no pasen moriscos, que no pasen judíos, con lo cual, luego ya, como decía, a eso se le unen los luteranos. Pero no podemos olvidar que es un traslado de población controlado por ley desde el primer momento. Eso dicen, sí, pero se colaron. Claro. Se cuelan ahora, imaginaros, y es por avión, imaginaron entonces, ¿no? Pero es un proceso histórico donde la corona española marca un objetivo clarísimo, la extensión de la fe católica. Y en esa extensión tiene muchísimo cuidado. Fijaros, en las colonizaciones británicas, francesas, etcétera, que llevan prostitutas, llevan asesinos, llevan a Australia, Australia van a hacer como fuente. Y en España eso precisamente está totalmente prohibido, No pueden pasar. Y se le dice, cuando ya se fundan los virreinatos, si los virreyes, gobernadores, adelantados, capitanes generales, vieran gente de este tipo, que la repatrien. Ahora dicen, ¿fueron a América sinvergüenzas? Claro, pues sinvergüenzas estamos ahora mismo todos. Bueno, ahora mismo ya, ¿para qué lo vamos a contar? Pero eso es un proceso, es un traslado de población controlado por ley, con una finalidad, que no pase nadie que pueda afectar a la obra cristiana que tiene la obligación, los reyes católicos, su nieto, etcétera, hacer. Es un compromiso del Estado firmado con la Santa Sede, con las bulas papales y el concordato, el regio patronato. La obligación es llevar a cabo todo un proceso de implantación de la fe católica. Por eso el regio patronato es tan complicado, porque la Iglesia entra, pero también es la parte civil. Es muy complejo, ¿no? Entonces, no se puede. Y solo del 26 al 29 hay una pequeña apertura, porque se le presiona al emperador, abre 3 años y vuelven a cerrar, porque los castellanos le dicen no, no, no. Y ahí han pasado los luteranos, Han pasado los luteranos porque vienen alemanes, etcétera. Pero tenéis siempre que tener en cuenta eso. Nosotros somos un imperio que lleva una expansión con un objetivo que es espiritual. Y eso implica la legislación. Y en esa legislación no pueden pasar nadie que pueda, y fijaros, en la esclavitud. Sí, ya está. Bueno, ahí también van a cambiar. Un segundo. Los esclavos no pueden ser ladinos. Fijaros, los esclavos no son ladinos. Tienen que ser bozales, porque le dicen al emperador. Con los ladinos están pasando los que saben ladinos. Ese término ahora es muy peyorativo, porque saben mucho. Y entonces nos deforman la obra religiosa con los indígenas. Tienen que ser bozales, que como no saben nada, ni siquiera la lengua, pues los vamos a educar igual. Porque los negros también se les educa en la religión. Los vamos a educar igual a los bozales que no saben castellano, que a un azteca que no sabe castellano y además no tiene la misma religión. Con lo cual, fijaros la preocupación de la corona española por la evangelización y el compromiso. Bueno, ya sabéis que siempre defiendo nos queda claro perfectamente claro. Además, os invito a ver el vídeo del curso pasado donde se tocó ese tema de los ladinos y ese control que hubo a la hora de realizar la conquista del Nuevo Mundo. Muchas gracias, porque la verdad no solamente nos queda claro con las palabras y queda perfectamente transparente el proceso controlado que hubo, estratégico,
para que bueno, pues no hubiera filtraciones, sino que además, gracias a la ponencia del profesor Chaparro, ha quedado también patente de manera registrada a través de esas crónicas, a través de esos textos, donde se queda claro y por escrito esas barreras, ¿no?, que se intentaban poner desde el principio. Sin más, y para ir avanzando en el tiempo, agradecemos al profesor Chaparro su intervención con un fuerte aplauso. Muchas gracias.